Vídeo número 176 de 365. Hoy os traigo las 10 mejores jugadas que yo he hecho en mi vida. Son todo acciones, hábitos, decisiones, elecciones, medidas que tomé en el pasado en mi vida, que se quedaron conmigo y que provocaron, pues, algunas de las mejores cosas que tengo, ¿no? Y que me dieron todo lo bueno que sigo disfrutando a día de hoy. Algunas de estas cosas son hábitos, otras son, como he dicho ya, acciones, medidas que tomé en su momento y todas las he seguido ejerciendo. O sea, no es una cosa que hiciese en su día y luego ya está. Son cosas que sigo teniendo en cuenta todos los días de mi vida y todas ellas, las 10, han sido y son necesarias para estar donde estoy y para ser quien soy y para tener esta vida tan satisfactoria que tengo y para tener esta relación tan buena que tengo conmigo mismo. Me parece que puede ser interesante para vosotros para que os replanteéis o para que reflexionéis sobre el impacto tan brutal que puede tener tomar una decisión o cambiar algo en la vida, ¿no? Y yo os prometo que pienso y siento que si solo una de estas 10 cosas no hubiese sido como fue, como decidí que fuesen, hoy la situación de mi vida sería completamente distinta y con toda seguridad sería una situación mucho peor y yo sería una versión mucho peor de mí mismo. Pero bueno, vamos allá, que no me quiero enrollar más. La primera de las mejores jugadas, de las jugadas más rentables que yo he hecho en mi vida fue adquirir el hábito lector. Sin ninguna duda. Yo creo que gran parte de lo que soy viene dado por mi relación con la lectura, por mi relación con la literatura, por todo lo que he aprendido. Y es que yo creo que si sé pensar, es gracias a los libros. Ya es cierto que podía tener una cierta capacidad innata para profundizar sobre las cosas, pero la enseñanza de aprender a usar mi pensamiento obviamente viene dado de todos los ensayos y tratados filosóficos que he leído en mi vida. Y también de esa lectura de novela filosófica, de novela espiritualista, sobre todo de autores rusos, ¿no? Tolstoy, Dostoyevsky, incluso Chekhov, pues son autores que me enseñaron mucho a reflexionar y a pensar más amplia y profundamente, ¿no? Ese impacto del simbolismo y del relato, de ese contar una historia y verte reflejado en ella, o verlo en personajes que reflejan personas que tú tienes al lado y que te ayuda a comprenderlas, eso es impagable. Y yo esa parte no la hubiese podido sacar solo. Y no hablemos ya después de todo el conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida a través de los libros, que sin duda han tenido un impacto enorme en mi carrera profesional. Y es que yo no me podría ganar la vida como me gano escribiendo y haciendo consultas con clientes como mentor de no haber sido por todos los libros que he leído. La pongo en el top porque para mí es absolutamente esencial y es que, repito, yo no sé dónde estaría ahora si no fuese por los libros. Es que lo tengo que decir así de claro. Y además, el hecho de pensar también en todas las personas que me seguís y que me siguen, o en todos los clientes que han depositado su confianza, su tiempo y su dinero, obviamente, en mí, el saber que no solo se están apalancando en el conocimiento que yo pueda tener, sino en el conocimiento de miles de libros, de los alrededor de 2000 libros que me habré leído en mi vida, es algo que me hace sentir además muy tranquilo, que me hace sentir muy, muy seguro y muy confiado de que la otra persona está bien cubierta, porque no solo está cubierta por el conocimiento que yo tengo, sino por el conocimiento de todos los autores que yo he leído. O sea, es el tiempo que yo he invertido más el tiempo que han invertido los autores de todos los libros que yo he leído en mi vida, y todo eso se lo entrego a las personas que confían en mí a través de los escritos, del podcast, de los vídeos, de las consultas que yo hago con clientes, etc. Y es una parte fundamental. O sea, adquirir el hábito lector es una de las jugadas más rentables y mejores que creo que una persona puede tomar en la vida. La siguiente de las mejores jugadas de mi vida
fue aprender a meditar. También no tengo dudas al respecto y diréis, ¿qué es aquello tan bueno que sacas tú de la meditación, ¿no? Y son muchas cosas, pero hay sobre todo una, que para mí es la gran enseñanza de la meditación, que es aprender a separarte de tus pensamientos, aprender a no identificarte con tus pensamientos. Yo aprendí a meditar de la mano de mi mejor amigo Raúl y me metí en la meditación a lo bestia, ¿no? Con las meditaciones más complicadas, que son aquellas que no son guiadas, donde no repites un mantra, donde no estás entretenido o con una música o con un sonido, o que intentas concentrarte en tu respiración para tener un control o mantener a raya los pensamientos para que no empiece ese bucle rápido y muy randomizado de pensamientos. Yo fui a lo bestia, ¿no? En plan, en silencio, quieto, ojos cerrados y simplemente pensando en la indicación de no hacer nada, no tratar con los pensamientos, no intentar hacer que se marchen, no intentar hacer que se queden, no intentar quedarme con la mente en blanco, simplemente no hacer nada. Y cuando empecé a tener meditaciones serias de este tipo, descubrí o me di cuenta o fui consciente de que la enorme mayoría de los pensamientos que pasaban por mi mente yo no los había traído ahí. Habían venido involuntariamente, fuera de mi deseo, fuera de mi control, fuera de mi acción. Y me di cuenta, gracias a la meditación, de que yo estaba en un plano distinto de los pensamientos. Y entonces fue gracias a la meditación donde me desapegué de los pensamientos y rompí la proposición de que yo soy mis pensamientos a yo tengo pensamientos. Y entonces entendí que los pensamientos para mí son como la llave inglesa para un mecánico, que son una herramienta, pero que yo no soy los pensamientos. Y que por lo tanto puedo ponerlos en duda. Puedo no tomármelos en serio. Puedo hacer un trabajo con ellos. Si yo puedo trabajarlos es que yo no soy ellos. Es una herramienta, un medio. Yo no soy ellos. Es como pensar que el coche que te lleva cada día a trabajar es tu trabajo. O más allá, pensar que el coche que te lleva cada día a trabajar eres tú. No, es un vehículo y los pensamientos para mí eran eso. Son eso. No soy los pensamientos. Y ese descubrimiento para mí fue diferencial. Fue brutal porque pude desapegarme de ellos, obviamente no romper con ellos, pero sí aprender a no tomarlos en serio y por lo tanto a no tomarme tan en serio a mí. Y entonces cuando yo pienso algo digo, bueno, esto es algo que estoy pensando, pero esto es algo que me puedo, que puedo poner en duda, que puedo trabajar, que puedo descartar incluso llegado un momento en plan, este pensamiento qué tal, tiene mucha falacia, tiene mucha mentira, lo puedo apartar o lo puedo cambiar por otro. Y eso no lo podría hacer si yo fuese los pensamientos. No sé si me estoy explicando, pero esa diferenciación, si la habéis entendido un poco, es absolutamente reveladora, muy reveladora. La tercera de las mejores, las tengo apuntadas aquí porque no quiero perderme nada. La tercera de las mejores jugadas que yo he tomado en mi vida fue aprender a estar bien solo. Esto es muy, muy importante. Yo, aunque sea una persona muy introvertida y que le encanta estar solo, pues en su momento descubrí que hay dos tipos de soledad, ¿no? Una es la soledad que tú eliges tener y otra es la soledad que viene a ti sin que tú la quieras. Y esta segunda soledad es difícil. Es difícil, puede ser muy dolorosa y puede ser muy triste, muy desoladora y muy desesperante. A mí me tocó vivir una fase larga, así, a mediados de mis 20, y me chocó mucho porque yo hasta ese momento había disfrutado mucho de mis momentos de soledad, pero claro, eran momentos de soledad que yo elegía. Yo tenía la compañía que quería, entre amigos, pareja y familia, y en determinados momentos muy frecuentes, eso sí que es cierto, pues yo cogía y me aislaba, ¿no? Me quedaba solo unos cuantos días o bastante tiempo al día, temporadas quizá, pero siempre sabiendo que la compañía estaba a una llamada de distancia o a simplemente a una petición, ¿no? En plan, oye, vamos aquí, vamos ahí, o
hacemos esto, hacemos lo otro, y tenía esa compañía. Cuando la soledad no fue elegida por mí, y además se extendió bastante en el tiempo, aunque tenía muchos momentos de disfrute, sí que había muchos momentos que eran dolorosos, que eran jodidos. Recuerdo sobre todo una vez en la que tuve un problema de salud física y no tenía nadie que me cuidase, ¿no? No tenía nadie tan siquiera con quien compartir ese dolor o esa angustia. Y fue terrible, fue triste. Pero me di cuenta de que ahí se me abrían dos caminos, ¿no? Que uno era buscar compañía simplemente para no volver a someterme, no volver a tener que sufrir momentos de soledad no deseados. O el otro camino, que era el que finalmente tomé, que era el de aprender a estar bien solo cuando quizá no desearías estar solo. Y eso fue la semilla que plantó un árbol llamado no soy dependiente de nadie, no tengo una dependencia por el miedo a estar solo. Y eso hace que sin duda alguna las compañías que uno elige sean mejores, más positivas. La cuarta jugada más rentable, la cuarta de las jugadas, no está por orden de prioridad salvo la de aprender a leer, que esto es importantísimo. Es pues esta cuarta jugada, la jugada número 4, coño, que me estoy liando, fue aprender inglés. Aprender inglés fue algo muy rentable. Fue algo que yo no decidí, ¿vale? Porque yo tuve que empezar a trabajar con Sam, lo más parecido a un mentor que he tenido en mi vida, en el puerto de Palma, y él era irlandés, no hablaba nada de castellano, y además los clientes a los que servía eran todos extranjeros, no había ni un solo español ahí. Y recuerdo que él el primer día me regaló un diccionario de bolsillo de inglés-español y me regaló un tocho así de películas para ver en inglés subtituladas en castellano y luego en inglés, ¿no? Que fue lo que me dijo. Me dijo, mírate estas pelis constantemente y empóllate el diccionario. Y no digas nunca trabajando una palabra en castellano. No le pidas a nadie que te hable en castellano. O sea, intenta hablar siempre en inglés. Y así en un par de meses ya hablaba inglés, pero por un tubo. Y eso me abrió un montón de puertas. Ya he contado la historia de que fue gracias al inglés que pasé la prueba de inglés en la Academia de Policía y finalmente pude subir en el ranking lo suficiente como para entrar ya en la academia desde la oposición y después ser policía. Pero no es por eso por lo que considero que fue una jugada tan rentable. Para mí es una jugada muy rentable porque puedo ver cantidad de vídeos en inglés que no están doblados al castellano y los escucho, y podcast también, y los escucho como si fuese casi mi segunda lengua materna. Y sobre todo he podido leer a lo largo de mi vida cientos de libros en inglés que no están en castellano. Y he podido adquirir un conocimiento que aquí en España, por ejemplo, no tiene prácticamente nadie. Porque se da que gente que habla inglés pues no se presta, no se ha esforzado nunca en adquirir el hábito de leer libros en inglés que no están en castellano. Y eso supone una ventaja profesional. Si yo me leo libros que aquí no lee casi nadie, yo tengo un conocimiento que aquí no tiene casi nadie. Y eso es algo demasiado bueno. Además, el día de mañana, cuando marche de España, pues podré elegir con mucha más libertad el país al que me iré a vivir, porque hablo inglés casi de forma nativa. La quinta jugada, la quinta mejor jugada de mi vida que adquirí, muy rentable, fue aprender a pensar. Aprender a pensar. Sobre todo, con esto me refiero a aprender a descubrir la verdad detrás del pensamiento o la ausencia de esta verdad. Esto sin el punto número 2, donde aprendí a meditar y a separarme de mis pensamientos, a no tomármelos absolutamente en serio y pasar de defender mis pensamientos a defender la verdad, que ese es el matiz más importante, pues hubiese sido muy difícil. Pero aprender a pensar, refiriéndome a esto, a buscar la verdad o la ausencia de la misma en los pensamientos que se me pasan por la cabeza, a intentar pensar más lentamente, a evitar el impulso primario y primero de la conclusión rápida, ¿no? De la velocidad, de decir, ostras, es que si contesto muy rápido y hago planteamientos muy rápido parecerá que soy muy listo, ¿no? Muy tal, no tiene nada que ver con eso. Aquí lo importante es averiguar la verdad, o si lo que estamos pensando tiene verdad o no, y para esto hay que pensar lentamente, hay que pensar ampliamente para después poder pensar profundamente.
Y esto es algo que aprendí a hacer simplemente dedicándole un montón de horas al pensamiento. Tomar una conclusión, una proposición, una premisa y trabajarla. Y preguntarme constantemente aquello de, ¿esto es cierto? Por ejemplo, ¿esto que estoy pensando es verdad? No hay otra manera de pensar. No hay una forma de refutar esto que estoy pensando. Puedo pensar haciendo un movimiento lateral, ¿no? Viéndolo desde otro punto de vista. Me estoy cerrando, estoy sometiéndome a algún tipo de sesgo. ¿Hay alguna verdad incómoda que no quiera atender sobre este pensamiento? Este tipo de reflexiones alrededor de los pensamientos me abrió un mundo. Yo hasta los 30 y pocos, y estoy cerca de los 40, o sea, quiero decir, hace tiempo, pero tampoco hace tanto. Hasta los 30 y pocos, cuando aprendí a pensar, claro, lo primero que se me ocurrió, lo primero que me vino a la cabeza fue, ostras, ¿cómo he llegado hasta aquí sin saber pensar? Yo tenía la sensación de no haber usado mi mente jamás, ¿no? Un poquito como Neo cuando despierta en la nave y dice, me duelen los ojos. Y Morfeo le dice, es que no los has usado nunca, ¿no? Llevé un momento que me dolía la cabeza, pero pensaba, pues claro, porque es que se debe haber activado una parte de mi cerebro que no ha funcionado jamás. Porque yo hasta el día de hoy creo que no he pensado como es debido nunca, o prácticamente nunca. Y fue, caray, como descubrir toda una potencia nueva, ¿no? Toda una habilidad nueva. Y gran parte del mérito que yo pueda tener o de la habilidad que yo pueda tener viene dado de haber aprendido a pensar adecuadamente. Como he dicho, a pensar más lentamente, más ampliamente y más profundamente, que es de lo que yo creo que se trata la habilidad del buen pensador. La jugada más rentable o la mejor jugada, una de las mejores jugadas que he tomado en mi vida, número 6, fue aprender a escribir. Y esta está muy relacionada con haber adquirido el hábito lector, ¿no? Aprender a escribir, tener un amplio vocabulario y aprender a construir frases, oraciones, convertir un pensamiento abstracto en una línea de texto que se entiende con las palabras más precisas posible, eso es la hostia. Eso te da una cantidad de autoconocimiento y una capacidad para ordenar tus pensamientos y tus creencias que es inigualable. Inigualable. Hoy en día, con tanta nota de audio, incluso yo el otro día vi una persona, me di cuenta de que había una persona que en lugar de mandarse, en la terraza de un bar, de mandarse notas de audio a otra persona, se estaba enviando notas de vídeo, voz, ¿no? Se hacía un vídeo y lo mandaba. Y digo, ostras, esto ya es siguiente nivel, ¿no? O sea, esto va por encima de la videollamada. Esto es como el WhatsApp más tocapelotas posible. Y con esto creo que estamos perdiendo el hábito de escribir, sobre todo de escribir a mano. Que eso me parece que es una tarea genial porque te permite, ¿no?, escribir rápido y hacer una escritura inconsciente y empezar a ver cómo pensamientos que quizás están muy atascados o que están muy en el plano inconsciente empiezan a revelarse en la hoja y tú al verlo puedes empezar a corregirlo, a construirlo, a cambiar el orden, a usar esta palabra o esta otra, a hacer un tachón, a hacer una flecha, a hacer un círculo, subrayar esto aquí, ahí. Son cosas que solo te da la escritura y es uno de los hábitos que creo que son indispensables para que una persona pueda de verdad vivir una buena vida, porque significará que sabe expresarse mejor y que sabe ordenar mejor sus pensamientos. Cuando lo intentamos hacer solo mentalmente, el espacio de la mente, Dios sabe cuán grande es. Sin embargo, el espacio de una hoja en un cuaderno es limitado, está acotado. Tenemos cierto control o mayor control sobre aquello que estamos elaborando mentalmente. Y me parece que es un hábito que no deberíais perder o que os debería saber muy mal perder. Jugada más rentable de mi vida o mejor jugada una de las mejores jugadas de mi vida, número 7, aprender a no tomarme en serio. Y esto pasa cuando empiezas a dejar de lado tu ego y empiezas a rechazar la vanidad y ese orgullo desmedido como algo bueno en tu vida.
cuando eres joven, sobre todo adolescente, primera etapa de la adultez y gran parte de los 20, claro, el ego y ese orgullo y esa vanidad parece tener incluso un sentido, ¿no? Te lleva a sitios, ¿no? Te permite quizá desarrollar un rol, un personaje, mientras tu carácter y tu verdadera personalidad se pueda ir formando, ¿no? A través del conocimiento que tú vas adquiriendo. O a través de las experiencias. Claro, si no tienes experiencias, si no tienes conocimiento, no te queda más que acudir a tu ego para ser alguien. Pero a medida que la experiencia y los conocimientos van llegando, el ego puede empezar a desplazarse hasta que lo haces muy pequeño, incluso hasta que te puedes permitir arrinconarlo, tirarlo, cerrarlo en un cuarto, tirarlo a la basura. Pero hasta que no pierdes ese ego, te tomas en serio tus pensamientos, te tomas en serio tus creencias, te tomas en serio tus principios y te tomas demasiado en serio a ti mismo y por lo tanto también te tomas demasiado en serio todo lo que te pasa, todo lo que piensan de ti, todo lo que te dicen y todas las decisiones que toman las personas que están a tu alrededor. Incluso te tomas demasiado en serio todo lo que pasa en el mundo. Y vivir así es una mierda. Una mierda, os lo digo ya. Así que aprender a ser mucho más humilde ha sido una de las mejores jugadas de mi vida, sin ninguna duda. Es lo que me ha permitido, lo que me permite y me ha permitido durante muchos años vivir con una calma brutal y no sintiéndome prácticamente nunca ofendido ni haciéndome sentir jamás una víctima, que es algo que yo ni conozco. En el puesto número 8, repito, no está por prioridad, no os lo toméis como esto es más importante que esto otro, pero la jugada más rentable de mi vida, número 8, una de las mejores jugadas de mi vida, es haber puesto mi paz interior como mi prioridad. Y esto recuerdo muy bien el día en el que tomé esta resolución, porque fue un día en un minuto y en un segundo concreto, que me di cuenta de lo que me había faltado gran parte de mi vida. O sea, estaba pensando en si pudiese volver atrás y haber cambiado algo para provocar o para producir algo que hubiese sido ese producto final, esa consecuencia final. Y sin duda alguna me vino a la mente de golpe así, paz interior, tranquilidad, calma, sosiego. Si hubiese tenido más de esto en mi vida, hoy tendría la sensación de haber usado mejor mi vida, de haber vivido mejor. Y dije, bueno, lo hemos hecho mal hasta aquí, pero ahora hemos descubierto qué es lo que nos falta. Podemos empezar a vivir teniendo en cuenta esto. Y a eso que me puse. Y la verdad es que tener como prioridad la paz interior, y también en esa jugada está traer paz a los demás y no traer nunca caos a las vidas a la vida de las demás personas, es algo que sin duda alguna te hace sentir que estás viviendo bien la vida y que estás siendo alguien bueno también para los demás, incluso para las personas que no te gustan, que no eres un elemento de discordia ni de tensión para nadie. Y esa paz interior que tengo dentro es que no la cambiaría por nada. Por nada. Si ahora me dijesen, venga, Joan, vas a empezar a facturar 20.000 euros más, pero te quitamos la mitad de tu paz interior, me negaría completo. Y 20.000 y 50 y 100.000 me negaría, diría no, porque estoy convencido de que gente que ya tiene esos 100.000 pagaría lo que fuese y no tiene paz interior, pagaría lo que fuese, los pagaría esos 100.000 al contado cada mes por tener paz interior. Es que cuando no tienes paz interior, es que todo lo demás te la suda, te da exactamente igual. Jugada más rentable o mejor jugada de mi vida número 9, aprender a ser valiente y fuerte, absolutamente diferencial. Aprender a ser valiente y fuerte es lo que hace que yo no tenga y no sienta ansiedad nunca. Y no sienta miedo donde incluso puede llegar a ser normal sentir miedo. Y ahora los únicos miedos que me quedan son miedos antinaturales, ¿no? Que son cosas que pueden pasar, pero que es muy poco probable que pasen. Pues que le pase algo irremediable a mis hijos, que estalle una guerra nuclear, que estalle una guerra civil, que son cosas que me caiga un piano en la cabeza andando por la calle, ¿no? Desde un 6º piso y me mate. Son cosas que pueden pasar. Hombre, me ha pasado muy pocas veces, ¿no? Puede pasar, sí puede pasar, no es imposible, pero es
¿Es grande la posibilidad? No. Entonces son miedos con los que no vivo, no los atiendo. O miedo a que se estrelle un avión, que no me gusta nada volar, pero estando yo dentro del avión, obviamente, ¿no? Me subo y tengo ese ay, 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 si se cae este trozo de hierro, pero como sé que es muy poco probable, pues me apaciguo y voy para allá. Pero quitado de estos miedos, que no es que sean irracionales porque son posibles, pero sí que son más antiprobabilísticos, pues no tengo la sensación de tener miedo a nada. A nada. Y eso es gracias a la valentía y a la fortaleza que yo he ido desarrollando a lo largo de los años. Y es lo que creo que también tiene muchísimo que ver esto con la autoestima y la autoconfianza y la seguridad de mí mismo tan grande que tengo. Si yo no me sintiese valiente y una persona con una gran fortaleza interior, creo que no tendría autoestima ninguna, o la tendría muy baja y estaría comido de miedo pensando en lo que puede pasar el día de mañana, sabiendo cómo es la vida, que el siguiente problema bien puede estar allá a la vuelta de la esquina, o la siguiente crisis, o la siguiente fase jodida de la sociedad, o de la posición socioeconómica del país. Yo realmente, siendo una persona que ve las cosas y que reflexiona sobre ellas y que las entiende y que sabe de historia y ve los ciclos, ¿no? Estaría cagado, perdido. Viviría con esa ansiedad constante. Pero como tengo esa valentía, esa fortaleza que me da además esa autosuficiencia, confío en mí y no me da miedo el día de mañana, el problema que pueda traer el día de mañana. Y la jugada rentable de mi vida número 10 fue hacer limpia, haber hecho limpia en mi vida, refiriéndome a personas. Haber sacado de mi vida a las personas que no me traían cosas buenas. Esa jugada sí que fue brutalmente rentable. Y dirás, ¿te arrepientes de algo? Me arrepiento de no haberlo hecho antes, ¿no? Pero bueno, si está bien, ¿qué más da si llega un pelín tarde? Lo importante es que finalmente pasó. Y esto es lo que yo recomiendo muchas veces a mis clientes, que siempre me suelen traer problemas que involucran a otras personas. Siempre les insto a que hagan limpia en su vida, que saquen de su vida inmediatamente y sin miramientos a las personas que no les hacen bien. Y que si no tienen personas que les hagan bien, que prefieran estar solos y hacer sitio por lo menos para que empiecen a entrar personas que sí que les hagan bien. También que ellos hagan bien a la vida de los demás, por supuesto. Pero hay que empezar por sacar a las personas que no nos aportan nada bueno. Esa jugada es muy, muy, muy rentable. Nada más, espero que os haya servido y que os ayude. Nos vemos mañana, seguro.